Razones trigonométricas. Tenemos acá un triángulo A, B, C, el cual es un ángulo recto en B y teta es la medida de uno de sus ángulos agudos. Podemos ver acá que estos dos son ángulos agudos, pero tenemos nada más uno de ellos, que es el que se estudia en razones trigonométricas para poder encontrar cada una de estas, encontrando así la hipotenusa, el opuesto y el cateto adyacente. En trigonometría, para triángulos suele ocuparse unas letras para representar ángulos en un triángulo ABC. A veces se ocupa la letra alfa, algunos otros ocupan la letra beta. En este caso vamos a enfocarnos en la letra teta del alfabeto griego. Esas son las tres letras más ocupadas en trigonometría. Hay más, pero son las más ocupadas estas tres. Vamos a trabajar con teta. Se define a la hipotenusa como el lado más largo del triángulo y que está frente. Es decir, en este caso, la hipotenusa es este y se va a escribir como hip. El cateto opuesto va a ser el lado que está frente al ángulo teta, es decir, acá. Este es el que está enfrente. Entonces, este es el cateto opuesto que vamos a representarlo como op. Y el cateto adyacente es el otro, o sea que es este, en este caso. Nos vamos a basar principalmente en que el opuesto va a ser el que esté enfrente del ángulo teta. La hipotenusa enfrente del ángulo recto y cuyo lado es el más largo de los tres del triángulo. Y por ende el adyacente es el que nos queda. Ese adyacente es el que está exactamente, ¿verdad? Acá con el ángulo teta y con el ángulo recto. Entonces, para las razones trigonométricas es así: seno, coseno, tangente. Seno de teta, coseno de teta y la tangente de teta. ¿A qué va a ser igual seno, coseno y tangente de teta? Así se lee esto. El seno. El seno es del lado B a C. B a C entre el lado A a C. Así. Quiere decir que el seno es opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. Luego, el coseno. El coseno es A a B. El segmento, ¿verdad? A a B entre A a C. Es decir, el coseno es adyacente sobre hipotenusa. La tangente es B a C entre A a B. Segmento que va desde A a B, este lado. Entonces, la tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Seno, opuesto sobre hipotenusa, coseno, adyacente sobre hipotenusa y la tangente es opuesto. Debemos tener siempre un especial cuidado a la hora de encontrar
las razones trigonométricas a la hora de saber qué lado es hipotenusa, qué lado es opuesto y qué lado es adyacente. Principalmente para los catetos, debemos darnos cuenta que va a depender de dónde esté ubicado el ángulo teta. También va a depender y hay que tener mucho cuidado de cómo está ubicado el triángulo. No necesariamente va a estar así como este, en una superficie donde quede exactamente recto, sino que puede estar así un poco inclinado y pues pareciera como si está en el aire. Y tenemos que ver ahí cuál es el ángulo recto para tener la idea de cuál es la hipotenusa. Vemos que acá ya tenemos obviamente teta, ángulo teta y ángulo recto. El ángulo recto, recordemos que siempre está representado por un cuadrito. Entonces tenemos que fijarnos que debido a que acá está el ángulo recto, la hipotenusa va a ser este lado que está acá, este lado que está acá. Ahora, ¿cuál va a ser el cateto que es opuesto? Es este. Veamos cómo el ángulo teta está acá. El ángulo teta, aquí lo tenemos. Entonces, el opuesto, o sea, el que está enfrente de teta es este lado, se llama cateto opuesto. Y por ende el que nos queda es el cateto adyacente, sería el otro. Hay que tener presente que tenemos que fijarnos muy bien dónde está el ángulo teta que nos dan para conocer el cateto opuesto. Y ya teniendo el cateto opuesto nos vamos y nos dirigimos para encontrar el cateto adyacente, ya que para encontrar la hipotenusa es súper fácil porque es el lado más largo y también nos dirige el ángulo recto que está frente a ella. Tenemos aquí unos ejercicios. Dice, identifica la hipotenusa, el lado opuesto y adyacente del ángulo teta y las razones trigonométricas para cada caso. Veamos. Tenemos acá el primer triángulo. Vemos primeramente dónde está el ángulo teta y el ángulo recto para dirigirme. Entonces, como ya lo identifiqué, venimos y le ponemos acá. Como acá está el ángulo recto, vengo y pongo acá y esta es la hipotenusa. Luego, como acá está el ángulo teta, entonces enfrente el cateto, o también llamado lado, ¿verdad? Que está acá, de B a C, es el cateto opuesto. Y por ende, el lado de A a B es el adyacente. Entonces, para lo de las razones trigonométricas, van a quedar así. Ya identifiqué quién es hipotenusa, quién es opuesto y quién es adyacente. Entonces, seno de teta va a ser igual a, acordémonos que el seno de teta es opuesto sobre hipotenusa. Opuesto es de B a C entre hipotenusa, que es de A a C. Igual a opuesto sobre hipotenusa. Luego, coseno de teta. Recordemos que el coseno es adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es de A a B, entre la hipotenusa, que es de A a C. Entonces, coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente de teta va a ser igual. Y opuesto sobre adyacente es B a C sobre adyacente A a B. Vamos ahora con el siguiente triángulo. Tenemos acá, primeramente, el ángulo recto y el ángulo teta. Enfrente del ángulo recto tenemos a la hipotenusa. Luego, acá, enfrente del ángulo teta, tenemos al cateto opuesto.
y el otro es el cateto adyacente. Entonces, para las razones trigonométricas nos queda el seno de teta. Como estamos con el ángulo teta, vamos a hablar siempre de seno, coseno, tangente de teta. Entonces aquí sería seno de teta. Sabemos que el seno es opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. Entonces es de D a F. Acordémonos que hay que tomar los segmentos. Y se hace de acuerdo al orden alfabético. Luego, la hipotenusa es E a F. Y aquí nos dice opuesto sobre hipotenusa. Luego, coseno de teta es adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es de D a E. De D a E. Y la hipotenusa es de E a F. Orden alfabético. Entonces escribimos acá adyacente sobre hipotenusa. Y por último, la tangente de teta es el opuesto sobre el adyacente. D a F entre el adyacente que es D a E. D a E, y esto es igual a opuesto sobre adyacente. Ahí tenemos el segundo triángulo. Ahora vamos al último triángulo. Miremos cómo está la posición de este triángulo. No necesariamente siempre va a estar en la base el lado que está que tiene como adyacente al ángulo recto, ¿verdad? Puede estar arriba, puede estar acá, puede estar acá, puede estar por otro lado, pero tenemos que fijarnos que el ángulo tenga este cuadrito. Y el otro que tiene la figurita del alfabeto griego, letra teta. Ese va a ser el ángulo que estamos estudiando. Entonces, aquí, lado más largo y está enfrente del ángulo recto es la hipotenusa. Este es el ángulo teta, enfrente es el cateto opuesto. Y el que queda es el cateto adyacente. Cateto, lado es lo mismo. Ahora, seno de teta es opuesto sobre hipotenusa. Aprendámonos eso. Opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es de G a I. Y la hipotenusa es de G a H. Todo en orden alfabético. Es acá opuesto sobre hipotenusa. Luego el coseno de teta. Tenemos que el coseno de teta es adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es desde H a I. H a I. Y la hipotenusa es de G a H. Acá es adyacente sobre hipotenusa. Seno, coseno y tangente de teta. Tenemos que la tangente es opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente de G a I. Y el adyacente es de H a I. Y esto es opuesto sobre adyacente. Veamos, aquí está todo. Hicimos acá los dos primeros, las demostraciones, y tenemos los 3 ejemplos de cómo identificar los lados o catetos opuestos y adyacentes y la hipotenusa basándonos en el ángulo teta y en el ángulo recto, para así de esa manera poder encontrar lo que denominamos razones trigonométricas, que son seno, coseno, tangente, en este caso de teta. Gracias.